Bendiciones, que Dios les bendiga, estimada y querida iglesia. Muy buenas noches, ¿cómo están cada uno de ustedes allá en casa? Estamos en un día jueves más, transmitiendo este precioso culto, servicio para toda nuestra hermandad. Hoy día, cada día jueves, cada vez que nos congregamos a las 8, justamente nos podíamos ver con los hermanos y las hermanas. Así que contento de poder estar acá, justamente abriendo justamente este culto para la gloria del Señor. Vamos a orar inicialmente, vamos a orar para que la presencia de Dios nos acompañe y que todo lo que hagamos hoy día sea bendecido. Amén. Así que en su casa, en su hogar, pueda buscar al Señor para poder orar y pedir que la presencia del Señor nos acompañe este día jueves. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Gracias porque estamos un día más, Señor, en tu presencia. Gracias porque como cada día jueves podemos, Señor, buscar tu rostro y pedimos, Señor, que tu presencia nos acompañe, Jesús, y que todo lo que hagamos hoy día sea bendecido, sea de mucha bendición para los hermanos que hoy día también nos acompañan con su sintonía. Jesús, te alabo y te bendigo en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Saludamos a todos los hermanos que hoy día se van conectando. A ver, a mi hermano José Vargas, que se va conectando. A mi hermano Carlos Varela, que también nos está reportando con su sintonía. Hermano Luis Pallecheo, hermano, a la distancia, te abrazamos, te queremos mucho, que Dios te bendiga. Mi hermana Elba Roxana Guerrero, también Dios la bendiga mucho. Raulito San Martín también, que nos acompaña con su sintonía desde allá. Mi hermana Jimena Núñez, que nos está saludando. También vi a Carlitos Cáceres también, que se fue conectando. Ahí llegó la hermana Evelyn Carimán. Así que a todos los que poco a poco se van llegando a la transmisión, les decimos que Dios les bendiga mucho. A mi hermana Ámbar Coronado, ahí cariños para ella, junto a Pablo, que Dios les bendiga. Mi hermana Irma Vera, que ahí se va sumando. Y nuestra fiel auditora, la hermana Judith Martínez, que ella siempre nos acompaña con sus comentarios. Así que bien, por hermano, estamos súper contentos de que poco a poco se vayan conectando. No los podemos acá justamente abrazar, no los podemos decir que Dios te bendiga, pero a la distancia, a todos los que se van sumando, decirles que Dios les bendiga. Tiare también, Tiare Francisca, llegó también otra fiel auditora que tiene la iglesia. Mi hermana Laura Jara Villalobos, igual Dios la bendiga a ella. Mucha fuerza ahí en la teleeducación. Mi hermano Manuel Mora, no vamos a decir su apodo porque estamos en el culto, así que mi hermano Manuel Mora, que Dios le bendiga mucho también a él. Pamela Moraga también, que Dios le bendiga. Y en fin, a todos los hermanos que poco a poco se van sumando, decirles que Dios les bendiga grandemente. Qué bueno que nos puedan poco a poco ir acompañando. Ahí nos pueden dejar sus saludos, sus bendiciones. Mi hermana Alejandra Castro, igual, que Dios le bendiga mucho. Jaime, mi hermano Jaime Villagrán Bailapán, también, hermano, Dios te bendiga mucho a la distancia.
mi hermano Víctor Carimán también, que se va sumando a la sintonía de este lindo culto para la gloria del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor mientras poco a poco se van sumando los demás hermanos. Vamos a ver el libro de Salmos. Salmo capítulo 81. Vamos a ir a la palabra del Señor. Salmo capítulo 81. Los versos 11, 12 y 13 de nuestra Biblia. Amén. Si lo encontró, nos acompaña con la lectura. Entonces dice Salmo 81, versos 11, 12 y 13. Dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, a Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Una palabra del Señor de advertencia con respecto a la importancia de estar permanentemente escuchando, oyendo la palabra del Señor. Y es justamente lo que vamos a hacer ahora, poder prepararnos. Ya nos hemos saludado, hemos leído la palabra del Señor. Y ahora vamos a dejar un tiempo también para escuchar la palabra del Señor. Nuevamente, a todos los que nos han seguido, a todos los que poco a poco se suman a esta conexión, decirles que los extrañamos. La verdad que sirva también este espacio para decirles que lo extrañamos, lo echamos mucho de menos, pero también estamos conscientes de que estamos dentro del proceso del Señor. Y Él quiere que, más que nunca, en esta pandemia, en esta situación, podamos buscarlo con mucha fuerza, con mucho ánimo. Los tiempos son difíciles, por tanto, más que nunca hay que buscar al Señor. ¿Qué más ha llegado a la transmisión? Mi hermana Iris Troncoso, Dios la bendiga. La hermana Nubia Vera también nos está reportando su sintonía. La hermana Cristina Hernández, también Dios la bendiga. También un primo del pastor Cochón, también desde Chillán, nos acompaña con su sintonía. Saludos, primo, Dios te bendiga. Y así, poco a poco se van sumando los hermanos y las hermanas a esta linda transmisión. Vamos entonces a dejar en este lugar a la pastora, que ella nos va a estar a cargo de la palabra del Señor. Así que, pastora, Dios la bendiga mucho y escuchamos entonces la palabra del Señor. Bendiciones. Amén. Gracias, hijo. Gracias, Cristian Felipe. Iglesia amada, que Dios les bendiga grandemente. Qué rico poder hacer esto de saber que nos están viendo hoy día y quienes están conectándose a este tiempo de refrigerio, digo yo, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Hermano y hermana, es usted muy bienvenido a todos los que se están conectando de distintas partes, ¿no es cierto?, de nuestro país, ¿no es cierto? Y allí también saludábamos a nuestro primo Cochón. Qué lindo que él de Chillán, ¿no es cierto?, de esa zona de los ricos, ¿no es cierto?, longaniza y todo lo demás que usted sabe, ¿no es cierto, hermano querido? Que Dios te bendiga. Y damos un saludo también a nuestros jóvenes. El día de ayer concluimos con ellos un tiempo hermoso de apartarnos para el Señor y fue muy lindo ver a jóvenes, ¿no es cierto?, que buscan al Señor en este tiempo. También queremos decirte, hermano, hermana querida, que Dios está pensando en usted, que Dios no se ha olvidado de su persona y que el Señor tiene una palabra para ti. Tú que por primera vez te estás conectando, hermano, hermana querida, persona amada, no te vayas, quédate allí porque Dios tiene un mensaje, una palabra para ti este día. Le damos gracias al Señor porque ha sido un tiempo hermoso, ha sido un tiempo, ¿no es cierto?, en que hemos podido buscar la gracia del Señor y un tiempo en el cual también Dios nos habla, a los pastores. También ha sido un tiempo interesante, un tiempo de búsqueda del rostro del Señor y a través de su presencia Él nos está ministrando nuestras vidas también porque también necesitamos mucho de su gracia. Así que, ¿qué le parece? Felipe adelantaba un poco lo que es el mensaje de este día. Y el mensaje de hoy día tiene un nombre, dice, ¿cómo? Es una pregunta, ¿cómo derribamos nuestros gigantes? ¿Cómo derribamos los gigantes que vemos adelante? ¿Verdad? Siempre se ha hablado, ¿no es cierto?, de Goliat y cómo David, ¿no es cierto?, con una piedra golpeó la cabeza de ese gigante y cayó al piso, ¿verdad? Y entonces fue destruido.
Pero ¿por qué David llegó a derribar un gigante que a un rey le correspondía hacer? ¿Por qué vemos esta escena en la historia del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, como una consecuencia, ¿verdad?, de actos que trajeron un daño colateral a todo un pueblo. Y hoy día quiero llevarles a meditar, hermano, hermana querida, ¿cómo podemos derribar gigantes? ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros respecto de cómo nosotros enfrentamos los grandes desafíos que están al frente y qué Dios exige para que esto sea y cómo tenemos que estar nosotros para que esto ocurra? Fíjese usted, vamos a ir al libro de Primera de Samuel, ¿no es cierto?, donde aparece aquí la historia, ¿verdad? En el primer capítulo de Samuel aparece, ¿no es cierto?, en el capítulo, le cuento al tiro el capítulo antes que se me escape, ¿verdad? En el capítulo 17 dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba, ¿no es cierto?, en guerra contra los filisteos. Y es una cosa bien interesante lo que ocurre aquí en esta nación y en este pueblo y en esta guerra, porque antes ambos, ¿no es cierto?, ejércitos estaban uno en el monte mirando al frente al otro monte, dijéramos, estaban, y había el valle donde estaban, ¿no es cierto?, desocupado, dijéramos, esperando quién daba el primer paso. Y fue en este instante, era como que se decían, yo no sé si usted ha visto, y esto va a ser chistoso un poco, que se arengaban unos a otros, yo te voy a, ¿no es cierto?, yo te voy a vencer, y el otro le decía por el otro lado, yo también te voy a vencer, y nadie daba el paso, hasta que los filisteos enviaron, ¿no es cierto?, a un paladín, que era un gigante de 3 metros más o menos, de los hijos de Anac, un gran hombre, ¿no es cierto?, en estatura y en el asunto como soldado. E Israel tenía a un rey, que era el más alto de todo el pueblo, que era el que estaba en condiciones físicas y aparentes de enfrentar a este gigante. Y fíjese que dice el capítulo 17, el verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Qué venía a hacer? Venía a intimidar al pueblo de Israel. Yo no sé, hermano, hermana querida, si usted ha vivido esta experiencia de tener permanentemente algo que le está intimidando y que usted no le puede hacer frente, no sabe cómo hacerlo, tiene miedo, lo ve así como de los 3 metros que tenía Goliat, ¿verdad? Y ve al ejército, se mira a sí mismo y dice, yo va a ser imposible. Pero ¿por qué Saúl, este rey, no podía enfrentar a ese gigante? ¿Qué ocurría con él? Porque hoy día no me voy a el énfasis no va a estar en David, cómo derrotó al gigante, porque usted ya lo sabe. Sino que yo quiero que usted nos lleve a pensar a cómo podemos llegar a la situación en la que Israel estaba en ese instante. Fíjese usted el liderazgo de un rey llamado Saúl, al cual Dios había puesto como el primer rey sobre la nación de Israel. Había sido ungido, había sido un hombre humilde en el principio de la historia, había sido un hombre que cuando lo iban a ungir como rey se escondió, tenía mucho susto, dijéramos, ¿no? Era un hombre que tenía un bajo perfil. Pero sin embargo, ¿verdad?, era hermoso, dice, de una estatura alta. Samuel llegó a amarlo mucho como el primer rey sobre la nación de Israel. Pero ¿qué ocurre con este varón? Con el transcurrir de los tiempos, las grandes batallas que él enfrentó, ¿verdad?, derrotando a los moabitas, derrotando, ¿lo cierto?, a los del Moab, a los de Amón, etc. Y dice el pueblo de Israel, él empezó a tener un conflicto. ¿Qué pasa, iglesia querida, cuando nosotros empezamos a tener grandes victorias? La Biblia dice que este hombre derrotó a los de Moab, a los de Amón, a los de Edom y a los de Saba. Y, ¿no es cierto?, era un hombre que tenía una gran, ¿no es cierto?, convocatoria para el pueblo de Israel. Era un hombre muy humilde en su tiempo. Pero empezó a tener grandes victorias. ¿Y cuál fue el problema de Saúl? Saúl empezó a engrandecerse a sus propios ojos. Y el orgullo y la soberbia y la altivez y la vanagloria empezaron a dominar su mente y su corazón sin él darse cuenta, que llegó a considerar su pecado una cosa tibieza, como algo que podía pasar por alto. ¿Cuál fue este pecado? Samuel le dijo, espera 7 días hasta que yo vaya donde tú estás con el pueblo y allí te vamos a hacer sacrificio y tú vas a ganar esta guerra contra, ¿no es cierto?, los de Amón. ¿Y qué sucedió con Saúl? Saúl dijo, bueno, Samuel, demora, estamos expectantes. ¿Y qué ocurre? Él toma el lugar del sacerdote y hace los sacrificios, cosa que no podía hacer él. Él era el rey, tenía una autoridad, pero que no podía pasar a llevar.
Bueno, esa fue la razón por la cual Dios lo desecha. Y muchas otras razones que empezó a dar, ¿verdad? Cuando él quiso tomar botín de los de Abimelech, ¿verdad? Y él no destruye esa raza como Dios se lo había pedido, sino que toma lo más engordado y hace lo que muchos hacen. Cuando empieza la arrogancia, la altivez, cuando empieza la vanagloria, cuando empezamos a tomarle el gustito al poder, empezó él a pensar que ya Dios no era tan relevante, que la voz de Dios, el profeta, ya no era tan importante. ¿Y qué empezó a hacer Saúl? Saúl empezó a tomar decisiones tan equivocadas. Fíjese usted, un líder que tomó una decisión tan equivocada que llevó al pueblo a vivir en un mundo de tanto miedo y temor. Aquí, en esta historia de Saúl, hermano y hermana querida, tenemos que vernos nosotros mismos. Yo no sé cuánto Dios te ha bendecido a ti, siervo, sierva del Señor, hijo, hija de Dios. Y que a veces, ¿no es cierto?, cuando empezamos, el Señor nos empieza a bendecir. En el principio somos muy humildes, en el principio no tenemos mayores complicaciones con oír y obedecer al mensaje de la palabra. Pero de pronto consideramos que nuestra propia fuerza es suficiente. Y eso fue lo que Saúl hizo. ¿Qué pasó cuando vinieron los filisteos? Y cuando Saúl ve al gigante, ¿qué había ocurrido antes de esto? ¿Saben lo que había ocurrido antes que esto? La gloria del Señor, la presencia del Señor a causa de la desobediencia y de la vanagloria de haberle quitado la autoridad al sacerdote, al profeta que Dios le había entregado, y haber tomado un lugar que no le correspondía, dice la palabra del Señor que Dios lo desechó, porque ni siquiera hubo arrepentimiento en él, sino que primero le echa la culpa al pueblo y después le ruega y le toma las vestiduras a Samuel que no lo suelte, pero que lo honre delante de la gente. Él pensaba que la gente era más importante que el concepto que tenía Dios de él. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que las personas son más relevantes frente al concepto que tienen de nosotros que lo que Dios dice de nosotros? Y nos olvidamos que en la tierra usualmente no vamos a ser muy queridos, porque si vivimos en la presencia de Dios, Dios, ¿no es cierto?, usted sabe que no es muy querido acá en la tierra. Y Saúl, ¿no es cierto?, toma como poca cosa ofender a Dios. Y entonces la gracia de Dios se va de él. Y allá había un gigante, había un pueblo, había una guerra que él como rey, que él como líder debía asumir. Pero estaba lleno de miedo. Y aquí la pregunta es, ¿cómo vencemos nosotros a nuestros enemigos? ¿Por qué Saúl no pudo enfrentar al enemigo que tenía al frente? Hay una razón. Su vida se había desconectado con el Señor. La intimidad con Dios había estado ya de muchas maneras, ¿no es cierto?, abandonada por Saúl. Entonces, querida persona, no tenía el poder. Cuando la presencia de Dios se va de una persona, se transforma en un cobarde. Cuando la presencia del Señor se va de una persona, todo lo intimida al frente porque no tiene el poder y la gracia que viene de Dios para enfrentar lo que viene. Y entonces el pueblo estaba allí. Y fíjese que dice que el filisteo por 40 días, escúcheme bien, 40 días estuvo yendo en la mañana y en la tarde a atemorizar a la nación de Israel. Y todos cuando le veían, corrían y temían, decían, qué grande es este gigante, ¿quién se puede sostener delante de él? Iglesia querida, hermano amado, persona que me estás escuchando, para poder derrotar gigante, Dios exige cosas que ya te voy a contar. Pero hay otra historia, esta es una historia, ¿verdad?, que termina con el derrote, la caída de este gigante, porque Dios en su misericordia levanta un caudillo, levanta un jovencito, que había sido preparado por Dios en el campo, fíjese usted, cuidando ovejas, preparado para ese gran evento, porque Dios amaba tanto su nación que levantó a un libertador, que en este caso fue David. Pero el rey que le correspondía, la gracia de Dios ya no estaba en él, por tanto Dios lo desechó y él no pudo enfrentar los gigantes. Leía Felipe el Salmo número 81. Y este salmo dice de la siguiente manera, escúcheme bien para que usted entienda lo que Dios quiere decirnos hoy día. Este gigante que vio de Saúl y no pudo derrotar, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Caminaron en sus propios consejos. Y aquí hay una queja, hay una cosa interna de Dios, algo como un papá y una mamá, que dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, mire lo que hubiese ocurrido. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que le aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y en tiempo de ellos sería para siempre, y sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría.
Qué tremendo cuando nosotros leemos este precioso salmo y la verdad tremenda que Dios habla acerca de una nación que no le quiso oír. Una nación que consideró que Dios, ¿verdad?, no era suficiente, por tanto buscaron a los Baales, por tanto, ¿no es cierto?, se fueron tras dioses ajenos. Y nosotros vamos a hacer un paralelo con una historia que a mí me gusta mucho y que la he contado más de una vez. Vamos a irnos a Josué, capítulo 7, ¿verdad? Y vamos a considerar esta historia que habla acerca de un hombre llamado Acán, pero también de un hombre llamado Josué, de este libertador, de este hombre que es un caudillo, ¿verdad? Un hombre extraordinario que Dios usó, un general que Dios usó para tomar la tierra prometida. Pero que en un momento determinado de este avance hacia la tierra prometida, ¿sabe lo que ocurrió? Hubo una gran derrota. Y fíjese usted, para Dios, un gigante o un pequeño no son relevantes cuando hay pecado. Un pueblo tan grande, un hombre extraordinario puede ser derribado por una pequeñez, por no considerar el consejo apropiado de Dios para su vida. Y dice la Biblia, haciendo un paralelo con la historia, ¿no es cierto?, de Saúl, que Dios le había dado una instrucción al pueblo de Israel cuando conquistó Jericó, que no tomase del anatema, porque eso era consagrado a Dios, que era el oro, la plata, y eso tenía que ser conservado para el Señor. Pero hubo un hombre que consideró esto una sugerencia poco relevante, un hombre llamado Acán. Y dice que tomó, miró, codició y tomó, ¿verdad?, un lingote de oro, una capa babilónica y una cantidad de dinero. Y las fue y las escondió debajo de su tienda. Y el pueblo de Israel tenía que enfrentar otra pequeña batalla. Y era un pueblito pequeño, se llamaba Ai, este pueblito. Y de hecho Ai significa destrucción, significa derrota. Y el pueblo de Israel no consultan a Dios para ir a ese pequeño, ¿no es cierto?, pueblo, porque la gran victoria que habían tenido sobre Jericó había sido gigante. Imagínense los muros donde andaban carros por esos muros. El pueblo de Israel lo había derribado, el botín había sido extraordinario. Pero hubo un hombre que consideró no relevante la voz de Dios e hizo que el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, fuera derrotado y murieran 36 personas por un pequeño descuido. Había un gigante y el gigante ellos lo consideraron muy insignificante para preguntarle a Dios lo que debían o no debían hacer. Entonces dice la Biblia que cuando fueron a este lugar de Ai, este pueblito, esta pequeña ciudad, salieron el pueblo de Israel, salió derrotado. ¿Y qué hizo el líder? ¿Qué hizo Josué? Dice que Josué se tiró a los pies del arca, es decir, delante del tabernáculo y empezó a llorar y a quejarse todo el día. Y de pronto se oye la voz de Dios. Fíjese que hay una cosa súper importante, iglesia querida, que tú tienes que entender y yo también. A veces Dios, cuando hay pecado en medio nuestro, guarda silencio. No dice nada, ahí está en silencio y es terrible el silencio de Dios porque tú no sabes lo que está pasando. En este caso, Josué no era el que había faltado, sino que había sido uno de sus líderes. Y fíjese en lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 7, verso 10. Y Jehová le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé. También han tomado del anatema, es decir, de lo consagrado a mí, han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Mira lo que dice acá, verso 12, anótelo, regístrelo, subráyelo. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos le volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyes el anatema que está en medio de vosotros. Levántate, Josué, y santifica al pueblo. Cuando vemos estas dos historias, un rey llamado Saúl enfrentando a un gran gigante, pero que lamentablemente no tenía la fuerza de poder enfrentarlo porque estaba en pecado, porque había dejado la comunión con Dios. Y sabe, las consecuencias estaba viviéndola todo el pueblo de Israel, todos estaban atemorizados. Y cuando llega el temor, el miedo a una persona se pone agresiva. Cuando llega el miedo y el temor a una persona se pone, ¿no es cierto?, a la defensiva. Cuando llega el miedo y ¿no es cierto?, y el temor a una persona y la cobardía, empieza a echarle a otros la culpa de las consecuencias de sus propios actos. Y entonces Saúl, ¿qué hace? Ahí estaba, y el gigante venía mañana y noche, escúcheme bien, mañana y noche venía a decirle al pueblo
que eran unos cobardes, que no valían la pena. Porque yo estoy haciendo una especulación de lo que pudo haberles dicho. ¿Dónde están los ejércitos del Dios viviente? Me imagino que eso les decía. ¿Dónde están los que cruzaron el Mar Rojo? ¿Dónde están los que dicen que Dios es grande? ¿Dónde están aquellos que derribaron las murallas de Jericó? ¿Dónde están? ¿Dónde está ese Dios que ustedes dicen que sirven? ¿No será así que está pasando con nosotros hoy día? La gente dirá, bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que dice que adoras, que te cubre, que te protege, etcétera, etcétera? ¿Dónde está? Tenemos respuesta para eso. Dios está en autoridad en todas cosas, en todo lo que suceda. Así le decía yo a un señor hoy día. Dios tiene autoridad sobre toda cosa, pero hay algo que Dios demanda de su pueblo para poder enfrentar los gigantes y para poder derribar esas grandes fortalezas que el enemigo levanta frente a nosotros. Tenemos nosotros que tener una conducta. Y Dios nos habla. He tomado algunos antecedentes del pastor Pablo Job, que me parece extraordinaria la manera en que Dios logró interpretar, poder revelar estas verdades en él. Un hombre de Dios que partió ya a su presencia. Y esto cuando yo lo leía decía, es tan cierto y que lo pasamos por alto. Y cuando nosotros vemos por otro lado a la historia de Acán, un Josué, un hombre de Dios, ¿verdad? Que no tenía conciencia de lo que estaba pasando, porque se había olvidado de algo. Dios antes le había dicho en el capítulo 5, mira Josué, la única manera en que ustedes no podrán hacer frente a sus enemigos y si hay pecado entre vosotros. Cuando Josué va a los pies del arca, cuando le llora a Dios y cuando le reclama, e inclusive entre paréntesis le echa la culpa a Dios de lo que está viviendo, por eso Dios guarda silencio. Y llega un momento en que le dice, ¿qué haces ahí? No, dice que no es una respuesta, hijito, ¿qué te pasa? No, le dice, levántate. Yo te voy a decir por qué está pasando esto. Y el Señor hoy día te quiere decir, iglesia amada, persona amada, ¿por qué te está pasando lo que te está pasando? ¿Por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Porque a veces decimos, Dios se olvidó de mí, Dios ya no me ama. Iglesia amada, Dios te está llamando a santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Para Dios no hay pequeños pecados, no hay cosas que puedan pasar por alto. Porque nosotros a veces pensamos, iglesia querida, que como Dios nos ama tanto, me va a dejar pasar esta, va a pasar piola. Disculpen la palabra que yo les digo, ¿no es cierto? Va a pasar sin ningún problema. Y cuando Dios le dice a Josué, Josué, levántate, el pueblo ha pecado. Fíjese usted lo que dijo, el pueblo ha pecado, era uno. Por otro lado, Saúl había pecado y el pueblo, todo el pueblo, estaba viviendo las consecuencias de un rey que había dejado de estar conectado al cielo. Querida persona, cuando nosotros faltamos delante del Señor, tenemos que considerar que lo que nosotros estamos haciendo le está afectando al cuerpo de Cristo. Usted, iglesia amada, somos parte del cuerpo de Cristo. Todo lo que yo haga que ofende a la santidad de Dios está ofendiendo al cuerpo de Cristo. Está impidiendo el avance de Cristo. Por eso que este tiempo en que Dios nos tiene en casa es para que nos hagamos un autoanálisis, es para que nosotros hagamos una autoevaluación, es para que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas y cuando salgamos de este tiempo, digamos, Señor, gracias porque tú trataste esto conmigo. Gracias, Señor, porque tú hablaste esto a mi vida. Gracias, Señor, porque pude otra vez volver a empezar, ¿no es cierto? Y pude enrielar mi camino. Fíjese usted, querida persona, cuando Josué escucha la voz de Dios y Dios le da la instrucción, esto vas a hacer, de esta manera tú vas a saber quién fue el que trajo esta maldad sobre la nación. Y dice la palabra del Señor que Josué, ¿verdad? Cuando se levanta y Dios le dice, mira, el pueblo no solamente ha pecado, sino que ha mentido y ha guardado entre sus enseres lo que ha robado, que no le pertenece. Entonces, cuando nosotros, iglesia amada, tomamos, ¿no es cierto?, esta actitud de Acán, de no tener conciencia de lo que está pasando. Fíjese cuando Acán ni siquiera reacciona por la muerte de sus 36 hermanos que murieron huyendo de los de Jai a causa de su pecado. No había un indicio en él siquiera de lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces tú, iglesia amada, hermano y hermana, nosotros no tenemos conciencia del daño colateral que estamos provocando en medio del cuerpo de Cristo? Porque no queremos soltar el pecado, porque no queremos obedecer a la voz de Dios, porque no queremos ponernos en línea correcta con el Señor. Y no nos importa lo que esté pasando al lado. ¿Cuántas veces la iglesia de Cristo, esta iglesia amada,
por no tener conciencia de lo que está viviendo en estos tiempos, somos causa de que algunos, ¿no es cierto?, no quieran seguir a Cristo. 36 personas murieron y Acán no reaccionó. Por otro lado, Saúl, enfrentando a un gigante, no había reacción. Es más, pensaba siempre que las cosas se hacían a la pinta de él. Y sabes que cuando David llega le dice, bueno, anda, ok, no hay problema, eres pequeño y todo, anda, ponte mi armadura. Pensando en su razón, pensando en la lógica. Tenía que tener armadura el que iba a luchar con Goliat. Pero así no lo hace Dios. Dios lo hace con lo que tú tienes en tu mano para vencer los gigantes. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué sabía hacer David? Simplemente un zurrón y unas piedritas. Los escritores, los comentaristas dicen que David cogió 5 piedras, porque los que quedaban de los gigantes eran 5 gigantes, y a los 5 los derribó David con sus hombres valientes. No fue solamente a Goliat. Y saben ustedes, queridas personas, que cuando vamos a la historia de Josué y de Acán por este otro lado, Dios le dice, trae al hombre y saca de en medio del pueblo el que ha causado este daño. Hoy día no es así como funciona. Sería muy terrible si funcionara de esa manera, ¿verdad? Dice que Josué trajo a todos, ¿no es cierto?, los principales delante del arca, delante de Josué. Y el Señor, por suerte, le dijo, y cayó la suerte de Acán. ¿Y usted cree que Acán reaccionó? Le dijo, pequé, hice algo malo, hice algo terrible. No, solamente cuando Josué, guiado por el Espíritu, le dijo, declárame, ¿qué fue lo que hiciste? Y sabes lo más triste de toda esta historia, hermano, hermana, persona querida que me estás escuchando, que había comprometido en su pecado a toda su familia. Porque la palabra del Señor decía de la siguiente manera, la de Moisés, que no morirían los hijos por el pecado de los padres. Pero en este caso, la tragedia fue tan grande para este hombre que murieron todos. Todos habían gustado de lo que el padre había llevado a la casa y habían sido partícipes de su pecado. Y en el caso de Saúl, frente a toda esta nación, sus hijos, en este caso Jonatán, tuvo que vivir las consecuencias del pecado de su padre. ¡Qué tremendo, iglesia amada! ¿Cuántas veces Dios nos está diciendo, vuélvanse a mí con todo el corazón, vuélvanse y dejen el pecado? El pecado no es otra cosa, hermano querida, que errar en el blanco. Pero también hay otra concepción, es rebelión, es querer llevar la vida según yo. Ese es otro evangelio, según San yo. Primero que nada tenemos que decir que Dios exige de sus soldados. Dios nos dice que a través de Pablo dice, vosotros pues sois soldados de Cristo. Sean puros, vivan de una santa manera y en una condición que es una condición indispensable para triunfar. Usted va a ver todos los registros de la Biblia, todos los grandes personajes y mujeres y hombres de la Biblia que vivieron grandes victorias, todos estaban alineados con el Señor. Pero usted también va a ver la historia de todos los hombres que dejaron de conectarse con Dios, que dejaron y hicieron oídos sordos a la voz de Dios, y también va a ver su destrucción. Dios honra a los que le honran. Fíjense que ese es el texto clave de los libros primer libro de Samuel. Dios honra a los que le honran y a los que no le honran le tiene en poco, fíjese usted. Segundo, no hay nada tan insignificante que no pueda derrotar al pueblo de Dios cuando no tiene su ayuda. Jai era un pequeño pueblo y que significaba derrota. Fíjese, tremenda victoria ahí en Jericó. Se van a Ai, un pueblito pequeño, y tienen ese terrible desastre. El pecado, tercero, puede traer tristes consecuencias a todos. Ninguno de nosotros vive para sí. Iglesia, esto tienes que saberlo. Esto, iglesia querida, tienes que saberlo. Esto, iglesia querida, tienes que vivirlo. Esto, iglesia querida, tú tienes que entenderlo. Que tú y yo, iglesia amada, vivimos, iglesia amada, para poder bendecir a otros. No podemos nosotros pensar que somos islas. Iglesia amada, cuando nosotros entendemos que somos parte de un cuerpo, que somos la hija de Dios, que somos los hijos de Dios, que estamos enrolados y formando esta unidad que Dios tanto anhela, que Jesús tanto nos pidió cuando estaba aquí en la tierra. Si nosotros entendiéramos eso, Satanás no haría lo que está haciendo hoy día con el pueblo de Dios. Cada uno peleando su pequeña viña,
Cada uno, ¿no es cierto?, viviendo lo mejor de lo mejor, diciendo que este es mejor que el otro y viceversa. Si entendiéramos, iglesia amada, que ya no somos nuestros, somos de Cristo. Entonces, si nosotros entendiéramos lo que aquí se escribe, dice, 36 personas murieron y la comunidad quedó manchada, porque quedó manchada por el pecado de Acán y vencida por el pecado de una familia. El pecado ha entrado a la iglesia de manera tan solapada, y cuando se habla de pecado, la gente lo primero que piensa, la pastora va a hablar de adulterio y fornicación. Sí, son pecados también, pero hay otros también, y que tienen que ver con la derrota de Saúl. El orgullo, la vanagloria, la soberbia, la altivez de espíritu, esos son tan graves como estos dos que le mencioné. Tenemos que soltar aquello que nos separa de la gracia de Dios, que nos separa. Dios te ha traído a casa, iglesia amada, para que podamos buscar la santidad de Dios, para que buscamos buscar su rostro. Yo me gozo y me alegro cuando hay mujeres que separan días para estar en comunión con el Señor, cuando hay jóvenes que separan días para estar con el Señor, porque saben que son necesarios, que necesitamos del Señor. Estamos en un mundo que, como decía este escritor, me da mancha en nuestras vidas, pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros para que nosotros nos podamos levantar del sueño y entender a qué Dios nos está llevando. Iglesia amada, cuarta cosa, la oración, escúcheme bien, no anula el castigo cuando hay pecado, en este caso en el campamento. Nada hace la oración más ineficaz que el pecado. Cuando nosotros oramos al Señor, dice la palabra del Señor que nuestra oración, cuando Jesús nos enseña la oración, ¿verdad? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Y añade, dice, perdona nuestros pecados como también perdonamos a quienes nos ofenden. Una de las cosas, hermanos queridas, que nosotros tenemos que entender, que el pecado no está solamente ceñido a grandes títulos y nombres, sino que la conducta en que nos lleva a separarnos y ofender al Espíritu Santo. Cada día que nosotros estamos más cerca del Espíritu Santo, más sensibles nos encontramos frente al pecado y a la falta. Si eso no está ocurriendo en nosotros, tenemos que buscar la presencia del Señor más y Él nos va a revelar. Podemos orar mucho para que Dios nos responda. Podemos orar mucho para que Dios nos bendiga. Y no llegará la bendición y no llegará el oír de Dios, porque cuando hay pecado, hermano querido, hermana querida, la oración no sube más allá. En este tiempo en que nosotros estamos en casa, ¿cuántos de los que están, verdad, han decidido honrar al Señor en matrimonio y no lo pueden hacer? Dios les dio el tiempo. Capaz que alguno de ellos se vaya de esta tierra y no haya honrado al Señor. La desaparición del pecado abre la puerta para la renovación y la bendición divina. Cuando nosotros nos arrepentimos, escuche bien esto, cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, cuando nosotros nos volvemos de nuestro mal actuar, entonces Dios trae bendición. Entonces Dios dice que si nuestros pecados fueran negros, 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 o fueran muy rojos, Dios dice que lo hará como blanca lana. Dios dice que Él está cercano a ti y a mi persona, porque estamos en esta tierra, vamos a faltar, vamos a pecar. Pero hay cosas en las cuales te has hecho esclavo y no quieres soltar. Hay cosas en las cuales tú sigues pensando que así debe ser y que, como Saúl, ¿verdad? Esto no es tanta cosa. Esto es insignificante, es un pecadito nomás. Querida iglesia, Dios es un Dios de detalles. Y fíjese que el pueblo de Israel, escúcheme bien esto, porque esto es relevantísimo. Dios castigó al pueblo de Israel por esta razón. Sus pensamientos no estaban en línea con el Señor. Fíjese que no estaban haciendo nada, sus pensamientos, porque el hombre y la mujer son lo que piensan. Eso le enseñaba ayer a los jóvenes. Lo que pensamos, eso terminamos haciendo, porque lo que pensamos se transforma en ¿no es cierto?, en la salida de un hijo, ¿no es cierto?, en la conclusión de un pecado. Por eso, iglesia amado, no te acostumbres a eso que estás viviendo. Obedece a Dios, honra al Señor. Santifica al Señor. ¿Cómo se vencen los gigantes entonces? Con santidad, con arrepentimiento de pecado, con una búsqueda de la presencia del Señor, con saber hacia dónde Dios nos está conduciendo. Si Saúl supiera hasta dónde Dios quería llevarlo, cuántos hombres, mujeres han perdido ministerios, han perdido familias, han perdido empresas, han perdido todo, porque un día dejaron
que el pecado se enseñorease de ellos. Y ¿no es cierto? Y dije, no sea un pecadito, una cosa poca. Cuando Dios le dice a Caín, el pecado está a las puertas y se enseñoreará de ti, estaba viendo lo que había en el corazón de Caín. ¿Cuál es el problema de Caín? La envidia, los celos, la contienda. ¿Qué terminó matando a su hermano Abel? Hermano, los pensamientos dan a luz el pecado cuando no están en línea con el Señor. Por eso que la palabra en el libro de Romanos dice, transformen su manera de pensar. Transformarse, y esto es la única manera de hacerlo, iglesia querida, es a través de la palabra. Por eso que Dios hoy día nos invita a derribar los gigantes que tú tienes adelante. Primero con valentía. Para ser valiente, la presencia de Dios tiene que estar contigo. Para que la presencia de Dios esté contigo y conmigo, tenemos que vivir en santidad. Y la santidad es no tener una aureola, no que te prendan velitas, no que te pongan en un altar. La santidad tiene que ver con separarte del pecado, con huir del mundo, no arrancarte a un convento ni una cosa por el estilo, sino apartarte de aquello que ofenda a Dios, soltar aquello que está ofendiendo a Dios, como la pornografía que estás viendo mucho en estos días. Soltar, ¿no es cierto?, aquello que te está dominando. Todo lo que empieza a dominarme se transforma en un ídolo que debe ser derribado. Entonces, iglesia querida, concluyamos con esto. Tanto Saúl como Acán, ambos consideraron que su pecado iba a pasar por alto, que no era relevante, que no era importante. Total, soy el rey, puedo hacer lo que bien me plazca. ¿Se ha fijado que hay gente que dice que tiene autoridad? Yo tengo autoridad, así que, por favor. Pero la autoridad demanda responsabilidad y obediencia al cielo. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos a Acán, que consideró que la muerte de esos 36 hombres, que eran sus compañeros, que estaban al lado de él en la guerra, no eran relevantes. Siguió escondiéndose. Entonces, iglesia querida, nosotros tenemos que considerar, ¿quién está al lado mío? ¿Hay alguien que está cayendo por causa mía? ¿Qué tengo a nuestro lado, al lado, ¿no es cierto?, si yo me comparo a Saúl? ¿A qué estoy dejando pasar de lado? Y estoy pensando que lo estoy haciendo bien y en realidad no estoy conectado con el Espíritu. Santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si tú te alineas con Dios, le podrás hacer frente a los enemigos. Fíjate lo que, voy a volver a repetirte lo que dice el Salmo que leyó recién Titán Felipe. Dios le dice a Israel, caminaron en sus propios consejos, lo hizo Saúl y lo hizo Acán. Y dice Jesús, si me hubieran oído, si hubieran oído el consejo de mi palabra, si me hubieran estado atentos a la obediencia, si hubiesen entendido que lo que yo les estoy hablando es por su bien y no su mal, porque yo quiero el bien de ustedes, yo no quiero que nadie muera, dice el Señor. Yo no quiero que nadie se vaya de esta tierra sin conocerme, porque se van a la eternidad sin mí. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Mira lo que hubiese hecho Dios, lo que hace contigo y conmigo hoy día. Yo soy testimonio vivo de lo que Dios hace cuando tú te alineas con el Señor. Pero también soy testigo de la situación que se vive cuando nosotros nos alejamos del Señor. Es una tristeza muy grande. Pero dice, en un momento, porque Dios, fíjate que usa los momentos. Hoy día me enviaron una foto una hermana y me decía, pastora, mire, ha llegado esto a mi casa. Llegó una cantidad de leche, llegó una cantidad de pañales, llegó regalos, llegó dinero. ¿De dónde? En un instante Dios lo hace porque sabe tu necesidad cuando tú estás alineado con el Señor. Sabe tu necesidad y Dios responde. En un momento habría yo derribado a tus enemigos y vuelto atrás mi mano contra sus adversarios. Si usted lee Deuteronomio capítulo 28, va a hallar allí las maldiciones de la obediencia y las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Muchos dicen que esto está en el Antiguo Testamento, que no es para este siglo. Pero Jesús no dijo eso. Yo no vine a borrar la ley, vine a cumplirla. Entonces, los que le aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería siempre. Y dice, y le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo. Dígame si no es así. Dígame si esta misma casa donde la persona, no llegan pañitos así. Yo veía las marcas de las cosas que le llegaron de buena calidad, ¿no es cierto? Buenas cosas, no cualquier cosita. Porque Dios es así. Le pedimos lluvia. Las hermanas se van a reír porque estamos orando por lluvia. Y está lloviendo, pues está lloviendo. Y Dios cuando da abundante, iglesia. Cuando nosotros le pedimos y andamos en el propósito y en el camino de Él. Querida iglesia, dice, le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría.
oye pueblo mío, mientras tú no te alinees con el Señor, irás de fracaso en fracaso y vivirás en vaivenes de la fe. Un ratito arriba conectado con el Señor y después, el Señor no me respondió bajito. Y otra vez arriba, el Señor está fantástico. Pero mientras no te alinees con el Señor, querido y querida, vas a vivir las consecuencias de estar lejos del Señor. No que vayas a la iglesia, no que te golpees el pecho, no que diezmos, no que ofrende, significa que estás haciendo lo correcto delante del Señor. Fíjate que Dios dice, y la ofrenda que yo pido es un corazón puro, un corazón conectado conmigo, un corazón que me busque, un corazón que entienda los tiempos que estamos viviendo. Entonces, iglesia amado, ¿cómo derribamos los gigantes? Santidad, 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 sin la cual no podemos vencer los gigantes. Saúl fue derrotado y terminó tomando su propia vida, suicidándose. Por otro lado, Acán terminó muerto. Querida iglesia, Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tú vivas. Yo no quiero la muerte del que muere, dijo Dios. Yo quiero que tú vivas y que tengas vida abundante. Vamos a orar al Señor. Si en esta hora el Espíritu Santo te ha hablado a tu corazón, si el Espíritu Santo te ha convencido de pecado, de juicio, de justicia, la que te está hablando no está exenta de pecado. Nadie en esta tierra que pudiera decir voy a levantar mi mano y yo jamás he pecado, este día estoy blanquito. No, ese día va a llegar cuando estemos en los cielos, cuando Dios reparta esas túnicas maravillosas a los que hayamos vencido. Pero nos esforzamos por este camino. Y para eso tenemos que dejar algunas cosas. Yo le decía a los jóvenes ayer que yo tenía una lucha, me había enojado mucho en estos días atrás por una decisión que se tuvo que tomar, ¿verdad? Y yo dije, pero ¿hasta cuándo Satanás nos va a tener en esta situación? Decía yo en mi corazón. Y ayer cuando teníamos este tiempo especial con los jóvenes, el Espíritu Santo me dijo, ustedes estuvieron orando por algo. Yo te di respuesta y tú no estás entendiendo. Porque también los pastores a veces tienen que el Señor, ¿no es cierto?, decirnos algunas cositas en privado. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros buscamos al Señor, iglesia querida, cuando nosotros buscamos su presencia, Dios nos va a hablar. Y eso es lo extraordinario que Dios habla. Lo extraordinario que Dios nos corrige, nos consuela, nos levanta, nos perdona. Pero para eso tiene que haber una actitud. Así que vamos a orar. Yo no sé si tú tienes alguna situación la cual tienes que dejar. Todo empieza, como le decía una señorita ayer, que me decía que a mí me cuesta ser obediente y tengo que pedir al Señor que me ayude a ser obediente. En reconocer cuál es la falta. Porque Saúl no la reconoció nunca, aunque Samuel se las dijo muchas veces, decía, no, pero es que el pueblo, no, es que la gente. Otros tienen la culpa. ¿Se ha fijado que hoy día el mundo le echa la culpa a todo? Yo soy malo, no es que mis papás me abandonaron. Yo soy así, no es que yo tuve tal situación. Pero nadie se hace responsable de sus actos. Tu iglesia querida, no tienes que echarle la culpa a nadie. Todos tenemos la libertad de elegir qué hacemos de nuestra vida. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que en su misericordia en estos días nos habla al Espíritu y nos habla a nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús yo te honro y te alabo este día porque tú has sido bueno. Porque las grandes victorias que tú nos has dado han sido en el tiempo en que nosotros hemos estado alineados contigo. Pero también hemos visto las derrotas que hemos sufrido a causa de no oír el consejo de tu palabra, a causa de no oír tu voz. Y te pedimos en esta hora que nos perdones, Padre Celestial. Oramos en esta hora, Señor amado, porque hay muchos de nuestros hermanos, hermanas, jóvenes, amigos y amigas que están haciendo un autoanálisis de su vida y dicen, en realidad esto debo dejarlo porque a Dios ofende. Y si tú estás pensando en esto, Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que perdones a tu pueblo, para que traigas un renuevo de fuerza, para que traigas restauración y para que traigas convicción sobre sus vidas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oro para que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de juicio, de justicia, porque tú nos amas, Señor amado, y sabes el fin de quien no te oye. Y quieres tú, oh Dios amado, no quieres la muerte del que muere. Quieres, Señor amado, que todo hombre, mujer, joven, señorita, llegue al conocimiento de la verdad. Y esa verdad se llama Jesucristo, el único camino al Padre, el santo, el puro, el que vertió su sangre en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener libertad para ser perdonados de nuestros pecados. Señor amado, en el nombre de Jesús te doy alabanza y oro para que nos ayudes a buscar la santidad, a buscar estar separados de aquello, Dios amado, que ofende tu nombre. Cada uno sabemos aquello que nos traiciona, aquello, Dios amado, que nos domina. Espíritu Santo, amonesta nuestro espíritu y ayúdanos a vencer la carne todos los días, porque queremos estar preparados
cuando tú vengas. Los gigantes van a caer, no por la oración de un pastor que diga en el nombre de Jesús los gigantes caen, no. Jesús es todopoderoso, pero es santo, santo, santo. Y podrán haber muchas oraciones poderosas de hombres extraordinarios y mujeres extraordinarias, pero si no hay arrepentimiento, no podrá haber victoria. Oramos para que traigas victoria sobre tu pueblo y la victoria mayor sea el avivamiento que provoques en nuestros corazones para buscar tu rostro. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias al Señor por tu fidelidad. Yo le voy a pedir aquí a Cristian Felipe que venga acá y le voy a pedir al pastor para que oremos, para que haga una invitación, ¿no es cierto?, a la iglesia de Cristo, para que salude a la iglesia. ¿Verdad? El pastor Juanito va a saludar y, ¿no es cierto?, y nos va a invitar. Tenemos cosas muy importantes este fin de semana, ¿verdad? Tenemos, ¿no es cierto?, un culto. Yo le voy a invitar a que venga acá y pueda orar y pueda, ¿no es cierto?, bendecir al pueblo del Señor. Pastor. Dios le bendiga. La presencia de Dios está contigo también en casa. Y es una buena instancia para que oremos y tomar conciencia de que nuestro Señor está con usted. Señor, muchas gracias porque tu presencia nos asiste. Te damos gloria, honor, majestad. Reconocemos que este es un tiempo de Dios para la iglesia y hemos visto tu gloria, tu amor, tu bondad y tu fidelidad. Te damos gloria, honor, majestad, papá. Tú eres el papá de nosotros, el pastor de la iglesia. Y gracias también por tu palabra compartida. Gracias por este tiempo, Señor, de pandemia. Pero de algo estamos seguros, que el Dios de lo imposible está con la iglesia como un poderoso gigante. Bendecimos a la audiencia, oramos por el que está caído, agotado, cabizbajo, preocupado, enfermo, atormentado. Y en el nombre de Jesús, ministramos paz y fortaleza y consuelo y sanidad en el nombre de Jesús, Amén. Le invitamos también cariñosamente para el domingo, Dios mediante, a las 12. Estaremos nuevamente celebrando un culto a la persona de nuestro Señor. Obviamente estamos en casa, anhelamos pronto el tabernáculo, pero el Señor tiene un tiempo, ¿no? Les abrazamos y anhelamos que la presencia del Espíritu Santo esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén.